Parte 1. El vacío entre entregas. Título de la serie: Las calles del silencio. Narrador. Mi nombre es Elías. 30 años. Repartidor de comida en bicicleta. Ciudad grande. Rascacielos, neón y ventanas cerradas. No creo en nada, o al menos eso pensaba. Trabajo para una de esas aplicaciones que todo lo ve, que mide tu rendimiento por segundos, que te castiga si sonríes un segundo de más. Cada día, mis rutas me llevan por distintos barrios. Algunos son torres de lujo con ascensores enmoquetados, otros son pasillos húmedos donde el moho forma su propia religión en las paredes. Yo pedaleo. Entrego. Miro, y eso es lo que hago más que nada: observar. Observo los salones donde la televisión grita sola, mientras una pareja cena sin mirarse. Observo las puertas que se abren con una cadena cruzada, donde solo unos ojos tristes se asoman a recibir la comida. Observo a los que oran antes de comer, a los que comen sin hambre, y a los que piden comida que no pueden pagar. Pero no observo a Dios. Nunca lo he hecho. Y aún así, últimamente hay algo que me pesa. Todo empezó una noche, mientras entregaba a una dirección desconocida. Era en un edificio viejo, el tipo de lugar donde el ascensor solo sube si le rezas. Subí por las escaleras. Piso 9. Puerta 905. Toqué. Nada, volví a tocar. Y entonces, algo extraño ocurrió. La puerta se abrió sola. Del interior, una tenue luz iluminaba una mesa. No había nadie. Solo una Biblia abierta, justo en el centro. Encima de ella, una nota escrita a mano. Para quien haya perdido la fe, o aún no la haya encontrado. No había nombre. No había pedido. Nadie reclamó la comida. Solo silencio. Bajé con el estómago apretado. Como si algo, o alguien, me hubiese estado esperando. Esa noche no pude dormir. Parte 2. Señales bajo la lluvia. Desde aquella noche, algo cambió. Seguí entregando pedidos. Seguía observando. Pero ahora, cada entrega era un espejo. Un reflejo distorsionado de algo que no podía nombrar. Llovía. Siempre llovía últimamente. Una tarde gris. Entregué comida en un edificio del centro. Piso 14. La mujer que me abrió tenía los ojos hinchados. Me miró como si me conociera, pero no dijo una palabra. Cuando le pasé la bolsa, sus manos temblaban. ¿Estás bien?, pregunté. No suelo hacerlo. Ella dudó, y luego susurró. ¿Tú crees que Dios castiga a los que dudan? Me quedé helado. No sabía qué decir. Yo no creía, pero tampoco podía mentirle. No lo sé, respondí. Tal vez no se trata de castigo. Tal vez, solo se aleja. Ella bajó la cabeza. Cerró la puerta. Y yo bajé por las escaleras con el alma hecha trizas. Esa misma noche, otro pedido. Esta vez, a un barrio obrero. Un anciano me esperaba en la puerta. Tenía el rostro cubierto de arrugas y las manos manchadas de tinta. ¿Elías?, preguntó antes de que yo dijera mi nombre. ¿Cómo sabe mi nombre? No es la primera vez que vienes, solo que ahora estás empezando a ver. Me entregó un sobre. ¿Esto es parte del pedido? Es parte del tuyo, muchacho. Dentro había una hoja doblada. Un versículo escrito a mano. ¿Por qué se esconde Dios en el ruido de la ciudad? Porque allí es donde menos lo buscan. Me fui sin decir palabra. Esa noche, le conté a mi reflejo en el espejo que tal vez me estaba volviendo loco. Pero había una semilla. Algo pequeño. Algo que comenzaba a germinar. Al día siguiente, vi a una niña rezando sola en el vestíbulo de un hospital mientras esperaba su comida. Y luego a un joven musulmán extendiendo una alfombra entre autos para orar en dirección a la Meca. Una mujer ciega en un banco del parque decía en voz alta: «Gracias por otro día más, aunque no lo vea». Yo, que siempre había pensado que creer era para los débiles, ahora empezaba a sentirme el más frágil de todos. La ciudad no había cambiado. Yo sí. Parte 3. La iglesia sin nombre. La ciudad tiene lugares donde incluso el GPS se niega a entrar. Esa noche, me asignaron una entrega sin dirección exacta. Solo un punto en el mapa, cerca de los límites industriales. Era tarde. Llovía de nuevo. El tráfico era un rumor lejano. Las luces de neón quedaron atrás. Entré en una calle sin nombre, flanqueada por árboles que no parecían pertenecer a esta época. Al fondo, una estructura olvidada emergía de la niebla,
Una iglesia. O lo que quedaba de ella. Las ventanas estaban rotas. La madera, podrida. Pero el campanario seguía en pie, como un testigo que se niega a olvidar. Aparqué la bicicleta. Dudé. El pedido aún seguía activo en la aplicación, con el mensaje, entregar dentro. La puerta se abrió sola. Dentro, el aire olía a humedad, a cera vieja, a recuerdos detenidos. El altar estaba cubierto de polvo, pero sobre él descansaba algo inesperado. Una Biblia. La misma que había visto en aquel apartamento vacío. Me acerqué. Junto a ella, una vela encendida. Alguien había estado allí hace poco. Y entonces lo vi. Un hombre sentado en el último banco. Vestía ropa común. Tenía barba. No levantó la mirada. ¿Elías? Dijo, con voz suave. ¿Quién eres? No soy quien buscas. Pero sí he pasado por donde estás ahora. Me senté a 2 bancos de distancia. ¿Por qué me siguen estas señales? Porque tú empezaste a mirar. Eso es todo lo que Dios necesita. Una grieta. Un respiro. Un momento de silencio. Me mostró su brazo, tatuado con símbolos religiosos, cruces, versos, estrellas. Todos tachados con tinta negra. Yo también dudé. Grité al cielo. Perdí todo. Solo entonces escuché. ¿Escuchaste qué? El eco de algo que siempre estuvo ahí. No una voz. Una necesidad. Me levanté. Temblaba. En la puerta, antes de salir, miré atrás. El hombre ya no estaba. Solo quedaba la Biblia. Abierta. Una nueva nota. Dios no vive en los templos. Vive en las preguntas que no te dejas de hacer. Salí con la lluvia lavándome el rostro. Parte 4. Lo que no se dijo a tiempo. Desde aquella noche en la iglesia, no he vuelto a ver al hombre del banco. Pero sí me dejó algo. La necesidad de recordar. Llevo la Biblia conmigo. No para leerla. Aún no. Solo para sentir su peso. Y ese peso me está llevando hacia atrás. Hacia una voz que creí haber olvidado, la de mi madre. Ella creía. Creía con una fuerza que me molestaba cuando era niño. Oraba cada noche, aunque tuviera fiebre. Encendía velas incluso cuando se cortaba la luz. Yo, desde pequeño, me burlaba de sus rituales. Decía que Dios era un truco de los débiles. Ella nunca me contradijo. Solo sonreía triste, como si supiera que el tiempo me corregiría. Murió hace 8 años. Cáncer. Nunca fui al hospital en su última semana. Me escondí en el trabajo. Me escudé en la rabia. Y el día del funeral, no recé. No lloré. Pero esta semana. Tuve un sueño. Estaba en la casa donde crecí. Mi madre cocinaba. Yo, adulto, me sentaba a su mesa como si fuera un niño otra vez. ¿Sigues sin creer? Me dijo sin mirarme. No sé en qué creer, le respondí. No necesitas creer en Dios, dijo. Solo necesitas dejar que algo te toque el alma. Desperté temblando. Fui al armario. Busqué una caja que no abría desde que ella murió. Fotos. Cartas. Una bufanda con su perfume. Y entre todo eso, una Biblia pequeña. Con su nombre escrito en la primera página. María, 1989. Dentro había un papel doblado. Una carta, dirigida a mí. Si un día la vida te rompe y te quedas sin respuestas, no corras hacia el ruido. Siéntate. Mira el cielo. Si no ves a Dios, al menos verás tu reflejo. Lloré. Por primera vez en años. Y esa noche, abrí la Biblia. No por fe. Por amor. Parte 5. Luz en la ventana 4B. Comenzaba una semana helada. El viento soplaba como si quisiera borrar los tejados. Y sin embargo, algo dentro de mí se mantenía en calma. Como si una llama diminuta se hubiera encendido, lo justo para evitar que el alma se congelara. Una noche, me tocó una entrega en el edificio Río, uno de esos bloques sin alma que parecen cortados con regla. Piso 4, apartamento B. La orden era pequeña. Una sopa caliente, pan y un jugo. Nada especial. Toqué la puerta. Silencio. Volví a tocar. Nada, estaba por irme cuando escuché un murmullo desde dentro, apenas audible. Forcé el oído. ¿Mamá? Mi corazón se detuvo. ¿Hola? Soy del servicio de entregas. ¿Todo bien?
La puerta se abrió apenas unos centímetros. Lo suficiente para que una carita pálida se asomara. Era un niño. No tendría más de 9 años. Tenía los ojos rojos y una manta sobre los hombros. ¿Estás solo? Asintió. ¿Tus padres? Mi mamá está en el hospital. Me dijo que volvería en 2 días, pero ya van 5. Mi garganta se cerró. ¿Y tú cómo te llamas? Emanuel. Emanuel. Dios con nosotros. El nombre que mi madre quería ponerme. Le entregué la comida. Pero no me fui. Me quedé en el pasillo. Dudando. Y entonces, algo dentro de mí dijo, quédate. Le pregunté si podía entrar un rato, solo para acompañarlo mientras comía. Dudó. Pero luego me abrió la puerta del todo. El lugar era pequeño, con dibujos en las paredes y una lámpara de lava que ya no brillaba. Me senté en el suelo. Emanuel comía en silencio. Le pregunté si quería que le leyera algo. ¿Tienes cómics? Dijo con una tímida sonrisa. Negué. Pero saqué la Biblia de mi mochila. ¿Y esto? Me encogí de hombros. No es de superhéroes. Pero tiene historias con monstruos, gente que se pierde, y a veces, milagros. ¿Milagros? Sí. Como personas que aparecen cuando más los necesitas. Lo miré. Él me miró. Y por un segundo. No fui un repartidor. No fui un ateo. No fui un hombre roto. Fui un refugio. Esa noche, cuando lo dejé dormido en el sofá, escribí una nota y la pegué en la puerta. Tu hijo está bien. Comió. No está solo. Alguien estuvo con él. Como tú me enseñaste a estar con otros. Firmé con el nombre que nunca usé. Elías María. Parte 6. El juicio del mundo. 2 días después de la noche con Emanuel, recibí una llamada desconocida justo antes de iniciar mi jornada. ¿Eres Elías? Preguntó una voz de mujer, temblorosa. Sí. ¿Quién habla? Soy Diana. La madre de Emanuel. Silencio. Encontré tu nota. Y, no sé qué decirte. Yo tampoco. Había imaginado muchas cosas, pero no ese tono, agradecido, frágil, profundamente humano. Gracias, continuó. No tengo familia en esta ciudad. Pensé que con 2 días en el hospital bastaba. Pero me complicaron la cirugía y no podía avisarle. Él tiene miedo de los extraños. Pero tú te quedaste. ¿Por qué? No lo sé. Algo me dijo que debía hacerlo. Nada más. Suspiró. Podía escuchar el peso en su respiración. Cuando me recupere, quiero conocerte. No por obligación. Solo, por gratitud. Colgó. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí con sinceridad. Pero la ciudad no te deja sonreír por mucho. Esa misma tarde, me llamaron de la empresa de reparto. Una queja. Alguien, un vecino, probablemente, reportó que me quedé más tiempo del permitido en un domicilio. Que había entrado sin permiso. Que no era conducta profesional. Me suspendieron por 1 semana. Camino a casa, lleno de rabia e impotencia, pensé en tirar la bicicleta al canal. Pensé en quemar esa maldita Biblia que parecía haberlo desencadenado todo. Pero al llegar, había un sobre bajo mi puerta. Era de Emanuel. Dibujado con crayones, decía. Gracias por leerme cosas de héroes. Te dejo uno que me gusta mucho. Dentro, un dibujo, un hombre en bicicleta, con capa, y una Biblia en la mochila. Lloré. Lloré por todo. Por mi madre. Por Emanuel. Por no haber creído en nada, cuando lo que más deseaba era pertenecer a algo. Esa noche abrí la Biblia al azar. Una página cualquiera. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. E Isaías 41, 10. No sé si lo creo aún. Pero lo leí en voz alta. Y por primera vez, no me sonó vacío. Parte 7. El lugar donde comienza todo. Pasaron los días. La ciudad seguía girando, como si no le importara quién se detenía. Y yo estaba cansado de pedalear por rutas sin alma. Durante la semana de suspensión, no abrí la app de reparto. En su lugar, comencé a caminar. Observaba con otra mirada, los rostros, los gestos, los ojos buscando consuelo en la rutina. Un jueves por la mañana, pasé frente a una vieja biblioteca pública, de esas que aún resisten entre torres de oficinas. En la ventana,
Un cartel manuscrito. Se buscan voluntarios para leer en voz alta. Para niños, adultos mayores y quien lo necesite. No se requiere experiencia. Solo corazón. Entré. Una mujer mayor me recibió con una sonrisa. Me pidió que leyera un fragmento de cualquier cosa, lo que yo sintiera. Saqué de mi mochila el libro que me había acompañado durante semanas, la Biblia de mi madre. Leí en voz alta. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No había lágrimas esta vez. Solo una certeza callada. Días después, comencé a ir todos los martes. A veces leía cuentos a niños. A veces salmos a ancianos. A veces simplemente hablaba con gente sola. Y cada martes, dejaba una copia de algún pasaje que me hubiera tocado en el bolsillo de alguien que se veía cansado. Sin firmar. Sin esperar nada. Un día, vi a Emanuel y su madre sentados en primera fila. Él alzó la mano al final de la lectura. ¿Tú crees en Dios ahora? Me preguntó con su sinceridad infantil. Lo miré. Pensé en mi madre. En la lluvia. En la iglesia abandonada. En los silencios. Y respondí. Creo que Dios se parece mucho a una pregunta que nunca se cierra. Pero ahora, ya no me da miedo buscar. La gente aplaudió. Pero yo solo escuchaba el latido sereno dentro de mí. Hoy no reparto comida. Reparto palabras. Silencios. Presencias. Y aunque la fe no ha llegado como rayo, sí se ha infiltrado como brisa. Invisible. Persistente. Profunda. Llevo conmigo la Biblia de mi madre. No como una respuesta, sino como un faro. Porque a veces, Dios no baja del cielo. A veces, simplemente toma la forma de alguien que decide quedarse cuando todos los demás se van. Fin.